Millonario deja a su novia, pero años después descubre que ella tiene cuatrillizos y quiere quitárselos. Lo que ella hace al final lo deja impactado. Antes de comenzar, cuéntanos, ¿desde dónde nos ves? Disfruta de esta historia. Clara se encontraba en la habitación nupcial, acomodándose el velo mientras su mejor amiga, Emilia, intentaba tranquilizarla. La boda ya debería haber iniciado. Él te quiere, Clara. Seguramente está retrasado porque busca que todo salga perfecto, dijo Emilia, aunque su expresión denotaba dudas. Clara sentía que algo andaba mal. Ricardo no solía llegar tarde. Ella revisó el reloj y notó cómo su corazón se oprimía. Cada segundo se hacía interminable. Finalmente, el sacerdote entró. Su cara seria confirmó las peores sospechas de Clara. Lo siento, señorita. Nos informan que Ricardo no vendrá, le comunicó. Las palabras la golpearon como un puño. Clara sintió que las piernas le fallaban, pero se sostuvo de una mesa. Sus lágrimas arruinaron el maquillaje. No puede ser, murmuró, con voz temblorosa. Sin oír explicación, Clara salió corriendo de la iglesia. Mientras huía por el pasillo, sintió las miradas de los invitados, entre curiosas y compasivas. La vergüenza era enorme, y el dolor, peor todavía. Al llegar al estacionamiento, buscó a Ricardo con desesperación, pero él no estaba. Levantó la vista hacia el cielo, intentando frenar el llanto, pero solo sentía humillación y una herida profunda. Su mente se llenó de preguntas: ¿por qué? ¿Qué hice mal? Entonces recordó una conversación de 2 semanas antes. Recordó la expresión distante de Ricardo mientras le tomaba la mano. ¿Estás segura de querer esto?, le preguntó inesperadamente. Claro que sí, respondió ella, extrañada. ¿No nos amamos? Él se quedó pensativo y luego esbozó una sonrisa débil, una que Clara no supo interpretar como señal de alerta. Volviendo al presente, Clara se quedó en la acera, con su vestido blanco sucio y ondeante alrededor. Sus lágrimas caían en silencio. El dolor y la humillación la aplastaban. Quería desvanecerse. Al otro lado de la calle, dentro de un auto, Ricardo la miraba. Sostenía su teléfono y repetía en su cabeza las palabras de su madre: este matrimonio no es para ti, Ricardo. Concéntrate en tu futuro. No funcionará. Él bajó la mirada, lleno de culpa. Sabía que su acto era imperdonable, pero no tuvo valor para enfrentarse a Clara ni a las grandes expectativas que otros tenían sobre él. Clara se secó los ojos, respiró hondo y tomó la decisión de irse. No dejaría que la vieran como a una mujer derrotada. Ricardo seguía en su coche, viéndola a distancia. Era consciente de que ese instante sería el comienzo de algo que jamás podría enmendar del todo. Al día siguiente de aquella boda fallida, Clara se fue de la ciudad. No hubo despedidas ni explicaciones. Simplemente subió a un autobús rumbo a un destino cualquiera, lejos de todo y todos. Con cada kilómetro, recordaba el día anterior y sentía más peso encima. Sin embargo, estaba convencida de que continuar era su única opción. Los primeros meses fueron durísimos. Clara encontró un cuarto diminuto en un pueblo desconocido, consiguió empleo en un café y trató de rehacer su vida día a día. Pero la herida seguía abierta, con la amarga sensación de haber fracasado. Todo parecía desmoronarse. Hasta que algo completamente inesperado sucedió y la impulsó a seguir. 2 meses después de huir, Clara empezó a notarse diferente: náuseas en la mañana, cansancio extremo y un presentimiento constante de que algo pasaba. Al principio lo atribuyó al estrés y a las secuelas emocionales. Sin embargo, compró una prueba de embarazo por precaución. Esa misma noche, en el baño de su pequeño apartamento, vio el resultado: salió positivo. Su corazón se aceleró. Tuvo una mezcla de terror y esperanza. Criar un bebé sola, sin ayuda ni familia, sonaba intimidante. Pero también sintió un objetivo renovado. Ese bebé le daría otra oportunidad de salir adelante. Los días siguientes fueron de adaptación. Clara pidió cita al médico y comenzó a asimilar esa realidad, sin imaginar lo que estaba por venir.
El día de su primera ecografía, la sonrisa amable del doctor anticipó la noticia: «Felicidades, Clara. Son 4». Ella parpadeó, asombrada. 4. Repitió. «Así es, cuatrillizos», confirmó el médico con serenidad. Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor. Era mucho más de lo que nunca imaginó poder enfrentar. ¿Podré hacerlo?, se preguntó en voz alta, incrédula. El doctor solo sonrió. Las madres encuentran la forma. Al saber que tendría 4 bebés, Clara entendió que su vida debía cambiar por completo. Su pequeña habitación no bastaba. Empezó a ahorrar cada moneda de sus propinas en el café y logró alquilar una casa sencilla en las afueras, suficiente para ella y los niños que venían en camino. La gente comenzó a notar su coraje. Aún esperando cuatrillizos, Clara trabajaba todo lo posible, dividiendo su tiempo entre citas médicas, su empleo y la preparación de su hogar. Aunque había noches en las que se sentía sola, con miedos y dudas, se mantenía firme. Con cada movimiento de sus bebés recordaba que debía seguir luchando. El descubrimiento de los cuatrillizos le dio una fuerza nueva. Había sobrellevado su peor humillación, sabía que podría con lo que viniera. Sus hijos serían lo más importante, y ni Ricardo ni nadie más interferiría. Los meses pasaron volando. Entre las consultas y la organización de la casa, apenas tuvo oportunidad de asimilarlo todo. Llegó el día del parto, que fue complicado, pero salieron adelante. Sus 4 hijos nacieron saludables, y al sostenerlos, Clara sintió un amor tan grande que cualquier duda se desvaneció. Desde ese instante, daría todo por ellos. 5 años después, Clara se había acostumbrado a ser madre soltera de 4 niños. Su casa, antes silenciosa, ahora bullía de risas y de juegos regados por cada rincón. Cada niño tenía su forma de ser. Lucas era el curioso que lo preguntaba todo, Noah era tímido pero muy cariñoso, Liam era el bromista que siempre animaba el ambiente y Oliver, el pequeño líder que organizaba a sus hermanos para cualquier travesura. Era una rutina agotadora, pero Clara sentía que valía la pena. Se esforzaba con múltiples empleos para cubrir gastos y jamás se quejaba. La sonrisa de sus niños le recordaba la razón de su perseverancia. Pero la vida da giros inesperados. En una tarde común, mientras llevaba a los niños al parque, Clara vio a alguien que no creía volver a encontrar. Se quedó helada al reconocer a Ricardo sentado en un banco, conversando con otra persona. Su mirada cambió en el mismo instante en que vio a Clara. Él observó a los 4 chicos jugando y notó al instante el parecido. El momento que Clara había temido se hizo real. Ella se paralizó. Sus ojos se cruzaron con los de Ricardo, y el mundo pareció detenerse. Él observó a los chicos corriendo y riendo con tanta familiaridad que resultaba innegable. El corazón de Clara latió con fuerza. Debía escapar antes de que Ricardo la alcanzara. Tomó su bolso y, ocultando su temor, llamó a sus hijos, Lucas, Noah, Liam, Oliver. «Vámonos, es hora de ir a casa», dijo con un tono más fuerte del habitual. Los niños protestaron porque querían seguir jugando, pero la mirada de su madre bastó para que reunieran sus juguetes. Clara trató de apresurarlos, pero se detuvo en seco al oír una voz a sus espaldas: «Clara». El sonido de su nombre en la voz de Ricardo le revolvió el estómago. Se giró muy despacio y se encontró con esa mirada intensa y algo incrédula. «Ricardo», susurró, sin poder fingir indiferencia. «¿Son tus hijos?», preguntó, señalando a los niños que seguían guardando sus cosas. Clara se ruborizó y supo que ya no podía eludir ese tema. «Sí, son mis hijos», contestó con toda la firmeza que pudo. Ricardo se acercó un paso y miró a los niños y luego a Clara, intentando asimilarlo. «¿Qué edad tienen?», aunque ya sospechaba la respuesta. «5», dijo Clara, mordiéndose el labio. Él reaccionó como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. «¿Son míos?», susurró. Clara sintió el suelo temblar. Llevaba años imaginando este instante, pero aún así se sentía indefensa. Optó por la verdad: «Sí, Ricardo. Son tuyos».
El silencio fue insoportable. Ricardo se pasó la mano por el cabello, un tic que Clara conocía muy bien. Volvió la vista hacia los niños, que lo observaban con curiosidad. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó, con una mezcla de enfado y dolor. Me dejaste, replicó ella, cruzando los brazos con recelo. Te fuiste sin decir nada, cuando estaba sola, avergonzada y embarazada. ¿Qué querías que hiciera? Ricardo no supo qué responder. Sabía que no tenía justificación. Quiero conocerlos, soltó, rompiendo el silencio. Clara retrocedió un poco. No es tan simple, Ricardo. Ellos no saben quién eres. ¿Y por qué no? Soy su padre. Contestó él, con un deje de frustración. Padre, esa palabra hizo que a Clara se le revolvieran los sentimientos. No sabes lo que significa ser padre, Ricardo. No estabas aquí para las noches sin dormir, ni para cuidar a 4 bebés a la vez. No hables de paternidad como si supieras. Ricardo tragó saliva, sin apartar la vista. Sé que me equivoqué, pero siguen siendo mis hijos. Tengo derecho a estar en sus vidas. Ese derecho lo perdiste el día que me dejaste en el altar, dijo Clara con amargura. En ese momento, Lucas, el más curioso, se acercó y tiró del vestido de su madre. Mami, ¿quién es este señor? El corazón de Clara dio un vuelco. Antes de que pudiera contestar, Ricardo se agachó y le habló con una suavidad inusual. Hola, campeón. Soy Ricardo. Conozco a tu mami. Lucas lo miró extrañado, mientras Clara lo apartaba con cuidado. Cariño, ve con tus hermanos. Ya iré contigo, dijo, intentando mantener el control. Una vez que el niño se marchó, Clara se volvió hacia Ricardo con dureza. No puedes aparecer así y pretender que todo se arregle de un día para otro. Ricardo negó con la cabeza. No quiero resolverlo de golpe, pero no voy a desaparecer esta vez, Clara. Esa determinación la asustó. Ricardo nunca se daba por vencido con facilidad. Esa noche, Clara se quedó con sus hijos, preocupada por el futuro. Sabía que ahora que Ricardo conocía la verdad, no se iría. Mientras tanto, en su apartamento de lujo, Ricardo meditaba sobre los chicos, sobre Clara y sobre cómo sería su vida si él hubiera tomado otras decisiones. Por primera vez en mucho tiempo sentía urgencia de corregir sus errores. Apenas unos días después, Clara oyó que golpeaban la puerta. Al abrir, vio a Ricardo, decidido a hablar. No tenemos nada que hablar, dijo ella, cruzándose de brazos. No me iré hasta que terminemos de conversar, respondió él. La tensión era evidente. Antes de que Clara pudiera cerrarle la puerta, Lucas apareció, reconociendo a el hombre del parque. Ricardo se arrodilló. Hola, campeón, me llamo Ricardo. Clara intervino rápido. Lucas, ve a tu cuarto, por favor. Hablaremos luego, pidió con suavidad, pero con firmeza. El niño obedeció con curiosidad. Clara encaró a Ricardo con fastidio. No vuelvas a presentarte aquí y acercarte a ellos. Son mis hijos. Tengo derecho a verlos, insistió él. Ese derecho lo tiraste a la basura cuando me dejaste plantada, replicó. Crié a estos 4 niños sola. ¿Sabes lo duro que ha sido? Ricardo suspiró, procurando no perder el control. Lo sé. Pero no cambia el hecho de que también son míos. Clara sintió un nudo en el pecho. ¿Qué quieres de mí, Ricardo? Preguntó, cansada. Solo pasar tiempo con ellos. Conocerlos. ¿Es pedir mucho? Él la miró sinceramente. Es demasiado. Ni siquiera saben tu nombre, y no quiero que irrumpas y hagas un desastre en sus vidas, aseguró ella. Ricardo se quedó en silencio, luego soltó la frase que Clara más temía: si no me dejas conocerlos, te demandaré. Ese ultimátum la derrumbó interiormente. Tras la marcha de Ricardo, Clara se quedó con un silencio ensordecedor, sabiendo que la batalla legal había iniciado. Días después, recibió una citación. Ricardo había solicitado la custodia compartida. Clara se sintió indignada.
¿Cómo se atrevía a pedir derechos después de 5 años de ausencia? Desesperada, acudió a Amelia, su amiga abogada. Se sentaron en la pequeña cocina a examinar los papeles. Clara, siendo realistas, él tiene dinero y un buen equipo legal. Pero tú tienes algo más valioso, el historial de dedicación. Has estado con los niños desde siempre, explicó Amelia. ¿Y si eso no basta? Preguntó Clara, sosteniendo su taza de café con manos temblorosas. Lucharemos a fondo. Primero armaremos tu defensa con toda la información posible. Testimonios, pruebas de que eres la mejor opción para ellos, dijo Amelia, tratando de infundir ánimo. Cuando llegó la primera audiencia, Clara acudió con Amelia de la mano. Ricardo estaba del otro lado, acompañado por su abogado, y Estella, su prometida. Clara sintió ira al verla, tan impecable y segura, como si fuera un evento social. El abogado de Ricardo abrió con un argumento pulido: él tenía recursos económicos para brindar a los niños una mejor calidad de vida, educación y seguridad. Clara sintió un nudo en el estómago, pero sabía que esa versión estaba maquillada. Amelia intervino para la defensa: mi clienta ha dado su vida por sus hijos. Los ha criado sola, afrontando obstáculos que muchos no superarían. El señor Ricardo tendrá bienes, pero Clara ofrece algo irreemplazable: el lazo formado por años de dedicación y amor inquebrantable. El juez, tras escuchar ambas posturas, determinó que necesitaba más datos. Ordenó visitas de un asistente social a ambas residencias. Fuera de la sala, Ricardo se acercó a Clara, aparentemente cansado pero firme: no quiero alejarte de los niños, Clara. Solo quiero participar en sus vidas. Eso dices ahora, pero me llevaste a juicio, replicó ella, conteniendo su enojo. Entonces apareció Estella, poniéndole una mano en el hombro a Ricardo. Buscamos que los niños obtengan lo que merecen, dijo ella, con un gesto frío. Se merecen amor y estabilidad, replicó Clara. Y eso siempre se los he dado, Estella. Después de dar media vuelta, Clara se alejó sintiendo que la guerra apenas comenzaba. En los días posteriores, Estella se hizo cada vez más presente. Empezó a acudir a los eventos escolares de los niños, siempre sonriente, saludando a profesores y padres para tejer su red. Pronto, llegaron rumores de que Clara era una madre descuidada, y Clara supo que era obra de Estella. Para quienes están husmeando, escribe pizza en los comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo sabrán. Sigamos con la historia. La situación empeoró cuando aquellos chismes llegaron a los medios. Pintaban a Ricardo como un padre abnegado que quería recuperar el tiempo perdido, y a Clara como alguien obstinada que no quería compartir la crianza. Aunque dolía, Clara se mantuvo de pie. Amelia percibió que las intrigas de Estella iban más allá de habladurías. No lo hace solo por Ricardo, ella tiene sus propios intereses. Está intentando apartarte para quedarse con el control total de él, le explicó Amelia a Clara. Clara lo comprendía. Estella quería que ella desapareciera del panorama. Cuando llegó la visita del asistente social, Clara se esmeró para mostrar su casa tal cual era, un hogar lleno de amor, con niños felices. Los pequeños hablaron de sus rutinas, sus juegos y del cariño que recibían de su madre. El asistente social pareció impresionado con el esfuerzo de Clara. La visita a la casa de Ricardo fue muy distinta. Estella la había adornado como si fuera una exhibición, con juguetes costosos que los niños no conocían. Ricardo intentó mostrarse relajado, pero la actitud controladora de Estella y sus respuestas excesivamente preparadas causaron desconfianza. El informe final no dio un veredicto rotundo, pero Clara sintió un leve alivio al saber que la verdad sobre Estella empezaba a filtrarse. Aún así, la presión no bajó. Ricardo insistía en formar parte de las vidas de sus hijos, y Estella se enfocaba en entorpecer a Clara. Clara se preparó mentalmente para proteger a sus niños. Llegó el día definitivo del juicio. Clara no pegó ojo la noche anterior, ansiosa por lo que pasaría. Al entrar en la sala, se sintió intimidada al verla llena de gente. Muchas miradas se posaron en ella, pero se obligó a mostrarse tranquila. Al otro lado, Ricardo seguía con su abogado, pero Estella lucía más triunfante que nunca.
La jueza comenzó revisando el informe del asistente social. Amelia presentó de nuevo el lado humano de Clara, la historia de sacrificio y amor puro. Clara reconocía que esa era su verdad más profunda. Luego el abogado de Ricardo expuso su alegato, subrayando que él podía dar a los niños una vida acomodada. Clara sintió que se le revolvía el estómago, pero sabía que el amor no se compraba con dinero. Cuando Ricardo fue interrogado, Amelia le preguntó directamente por qué abandonó a Clara hace 5 años. Él vaciló, y la sala quedó en silencio. Mi madre me convenció de que no era el momento adecuado, confesó. Decía que el matrimonio sería un error y que debía enfocarme en mi carrera. Hubo un murmullo entre el público. Clara se sonrojó de furia, confirmando lo que intuía, él no decidió solo. ¿Entonces dejaste a Clara en el altar por presiones de tu madre?, insistió Amelia. Sí, pero al final la responsabilidad fue mía, admitió Ricardo, incómodo. ¿Y Estella tuvo algo que ver?, preguntó Amelia. Ricardo dirigió la mirada a Estella, que fingía frialdad pero denotaba intranquilidad en sus ojos, y negó. Amelia se notó insatisfecha, como si hubiera más que descubrir. Clara subió al estrado y describió sus años de lucha, criando sola a los niños y dándoles todo el amor posible. Varios en la sala se conmovieron hasta las lágrimas. El juez pidió un receso. Al reanudar, Amelia llamó a un testigo inesperado, Morgan, la antigua ama de llaves de la familia de Ricardo. Morgan contó sus 20 años de servicio y lo que oyó en los días previos a la boda. Dijo que la madre de Ricardo manipulaba la situación, repitiendo que Clara no encajaba con su familia y que el matrimonio arruinaría su carrera. La sala se agitó ante esa revelación. Clara sintió dolor al verlo confirmado. Morgan continuó, explicando cómo la madre de Ricardo controlaba todo. Luego soltó la peor parte, Estella también estaba involucrada. Era cercana a la madre de Ricardo y la apoyaba. Se produjo un escándalo, con Estella protestando. El juez pidió orden con su mazo. Ricardo miró a Estella con desconcierto. ¿Lo sabías?, preguntó con incredulidad. Ella intentó negarlo, pero su cara la delataba. Morgan se retiró y el juez anunció que necesitaba revisar esa nueva información. Clara salió acompañada de Morgan, sintiendo que un peso de años caía de sus hombros, pero consciente de que la batalla no terminaba. Ricardo quedó aturdido, mientras Estella intentaba convencerlo de que todo era una mentira. Clara la escuchó discutir con él, captando que esa relación se desmoronaba. A pesar de que la verdad estaba por fin saliendo a la luz, Clara sabía que la resolución aún no estaba garantizada. Tras esa conmoción, algo cambió en Ricardo. Empezó a llegar a las visitas supervisadas con un regalo pequeño para cada hijo, pero pensados con cuidado, libros, juegos, una pelota para Liam, lápices de colores para Noah, un rompecabezas para Oliver y algo que a Lucas le interesara. Los niños, al principio, eran cautos, pero poco a poco se fueron abriendo. Ricardo jugaba con ellos, los escuchaba y se ponía de rodillas en el suelo para armar rompecabezas. Clara lo vigilaba de lejos, sin dejar de sentir cierto recelo, aunque no podía negar la sinceridad de la alegría que sus hijos mostraban. Un día, Ricardo llegó con una cometa al parque. El viento estaba perfecto, y los niños corrían felices para tratar de mantenerla volando. Liam, competitivo, logró que la cometa se elevara más que nadie y gritó eufórico. Ricardo lo abrazó con emoción, y Clara se dio cuenta de que él se veía genuinamente contento. En las semanas siguientes, Ricardo se involucró más. Preguntaba por la escuela, por los amigos de los niños, llevaba a Noah a clases de arte, animaba a Oliver a superar miedos, ayudaba a Lucas con retos de matemáticas. No eran actos grandiosos, pero mostraban un interés real. Clara se mantenía alerta. Sabía que un cambio radical no borraba el pasado. Pero la transformación de Ricardo parecía sincera. Una noche, mientras Clara limpiaba la cocina, Ricardo se acercó y comenzó a secar los platos sin decir nada. Cuando habló, lo hizo en voz baja: gracias por permitir que conviva con ellos. Sé que no merezco esta oportunidad. Clara se quedó quieta un segundo, sosteniendo un plato.
Quiso contestarle algo lleno de reproches, pero al observar su mirada humilde, se contuvo. Están felices, y eso es lo importante, respondió ella, intentando no ceder demasiado. Al pasar el tiempo, los niños se acostumbraron a la presencia de Ricardo, y Lucas fue el primero en llamarlo papá durante un juego. Ricardo se quedó impactado, pero no hizo un gran show, solo sonrió y siguió con el juego. Pronto los demás también comenzaron a decirle papá. Clara, por su parte, conservaba su espacio y su control en la casa. No quería que Ricardo pasara por encima de sus decisiones. Sorprendentemente, él lo entendía y no se imponía. En un momento tranquilo, Ricardo llevó a Clara un álbum de fotos familiares. Dentro había momentos de su niñez que él deseaba compartir con los chicos. Clara lo hojeó, mientras él explicaba cada imagen y los niños escuchaban con curiosidad. Fue un instante sencillo, pero especial, que hizo que Clara viera a Ricardo de otra manera. Mientras eso ocurría, Estella se negaba a perder. Tras verse expuesta en el tribunal, había quedado en evidencia, y Ricardo empezó a distanciarse de ella. Herida y resentida, Estella urdía un plan para romper la nueva paz entre Ricardo y Clara. Ella culpaba a Clara de todo y veía a los niños como un obstáculo para reconquistar a Ricardo. Cierta tarde, Clara recibió una llamada de un número desconocido. Una voz helada le advirtió: ¿crees que esta armonía durará? Espera a ver lo que viene. Clara reconoció la voz de Estella. Aunque se le aceleró el corazón, no mostró miedo. Colgó y volvió con su familia, dispuesta a defender lo que habían construido. Pese a la amenaza de Estella, la dinámica de cuidado compartido continuó. Clara, siempre cautelosa, permitía a Ricardo pasar tiempo con los chicos bajo su vigilancia. Él no se quejaba y parecía decidido a demostrar que cumpliría con su rol. Al principio, Clara levantó una barrera emocional, temiendo que todo fuera temporal. Pero, con los días, quedó claro que Ricardo se esforzaba de verdad. Jugaba con los niños y no descuidaba detalles. Ayudó a Lucas en un proyecto, enseñó a Liam un truco para patear con más fuerza, animó a Oliver a superar un temor en el tobogán y guardaba todos los dibujos de Noah con cuidado. Un atardecer, mientras los niños jugaban en el patio, Ricardo se ofreció a ayudar a Clara con la cena. Ella dudó, pero terminó aceptando. Él cortaba las verduras con torpeza. «Nunca pensé verte en la cocina», comentó ella con una sonrisa sarcástica. Ricardo rió. «Es cierto. Nunca había hecho esto, pero creo que ya era hora de aprender, ¿no crees?». Clara lo observó un instante, percibiendo que él había cambiado. Aún guardaba recelo, pero esos detalles estaban derribando poco a poco sus murallas. Esa misma noche, Ricardo se sentó en el sofá y sacó una guitarra. Empezó a tocar una canción infantil. Se equivocó en la letra y los niños se rieron a carcajadas. Clara lo contempló desde la puerta y, para su sorpresa, se descubrió riendo también. Hacía mucho que no veía tanta felicidad en sus hijos. Con el paso de las semanas, Liam se apegó más a Ricardo, preguntando cada vez que se iba cuándo volvería. Noah, que amaba dibujar, le enseñaba sus creaciones. Lucas deseaba jugar videojuegos con él. Oliver, tímido, lo imitaba en varios gestos. Aquello emocionaba a Clara, pero seguía con reservas. ¿Sería real el cambio de Ricardo? ¿Desaparecería de nuevo? Un día en el parque, mientras los niños corrían con un frisbee, Ricardo se sentó junto a Clara y le habló con sinceridad: «Gracias por dejarme estar con ellos. Sé que no fue fácil». Ella miró a los niños. «No es cuestión de confianza. Es que no puedo arriesgarme a que salgas de sus vidas otra vez». Ricardo asintió, comprendiéndolo. «No volveré a irme». Aunque Clara deseaba desconfiar, veía que hasta el momento él cumplía su palabra. Tal vez, pensó, si estaba comprometido a ser un buen padre. En otra ocasión, mientras los niños dormían, Ricardo mostró un viejo álbum que llevaba consigo y empezó a enseñarles fotos de su infancia. Les contó de cómo le gustaba construir cosas y de aquel día en que trató de armar una casita en el patio con herramientas de juguete.
Los niños se rieron, especialmente Lucas, que pidió construir algo juntos algún día. Ricardo prometió que lo harían ese fin de semana. Clara veía todo desde la puerta. Notó el brillo en los ojos de Oliver al escuchar las historias de su padre y sintió que algo grande pasaba en su familia. Cuando los niños se durmieron, Clara entró y encontró a Ricardo observando el álbum con nostalgia. «Gracias por esto», dijo él, sin voltear. «Tus hijos. Nuestros hijos, me están dando algo que nunca pensé necesitar». Clara no respondió. Solo asintió y salió, sintiendo que dentro de ella también se removía algo. Quizás, solo quizás, había espacio para el perdón. Al día siguiente, Ricardo llegó con madera y herramientas para construir una casita de juegos en el patio. El sonido de los martillazos y las risas de los niños llenó el ambiente. Clara los veía desde el porche, sonriendo, consciente de que construían más que una simple casita, estaban forjando recuerdos. Aún así, Clara no bajaba por completo la guardia. Recordaba que Estella seguía suelta y deseando dañar esa armonía. Pero por ahora, decidió disfrutar el momento. Esa noche, se puso a reflexionar sobre todo lo vivido en esas semanas. Pensó en cómo Ricardo había cambiado, cómo era más humilde que antes. Quizás era tiempo de ceder un poco. Estella, por su parte, ardía de rabia al notar que Ricardo y Clara se acercaban. Su plan de separarlos fracasaba. Se convenció de que debía actuar pronto y con dureza. Los días pasaron y la rutina en casa de Clara tomó un rumbo inesperadamente pacífico. Ella y Ricardo, aunque todavía con asuntos no resueltos, se llevaban mejor y los niños florecían con la atención y el afecto de ambos. Ricardo ya no presionaba, sino que colaboraba. Cierto día, mientras Clara preparaba la comida, Ricardo llegó con un sobre. «Clara, ¿podemos hablar?». Ella se giró, con cautela. Él dejó el sobre en la mesa y habló suave: «Sé que antes me negué a ayudar, pero esta vez quiero hacerlo». Clara lo abrió y vio un cheque importante, suficiente para cubrir varios meses de gastos. Inmediatamente negó con la cabeza. «Ricardo, no necesito tu dinero. He cuidado de los niños por mi cuenta y puedo seguir así». Ricardo levantó las manos en señal de paz, mirándola directo. «Sé que puedes con todo, Clara. Pero no se trata solo de pagar cosas, sino de que yo asuma mi papel. No quiero que sea una carga para ti». Ella guardó silencio, sorprendiéndose al no sentir arrogancia en su voz, sino humildad genuina. «Lo pensaré», respondió, doblando el cheque. Él aceptó sin insistir. Ese fue un detalle que Clara valoró, estaba respetando sus límites. Con el tiempo, Ricardo fue contribuyendo de otras maneras, llevaba a los niños a la escuela, los ayudaba con la tarea y aprendía, poco a poco, a manejar los líos cotidianos de 4 pequeños. Para Clara resultaba impactante ver a un Ricardo tan centrado. Una noche, se sentaron en el porche tras acostar a los niños. Bajo la luz de la luna, contemplaban la mini casita de madera que habían construido juntos. «Nunca pensé que estaría aquí», dijo Ricardo, rompiendo el silencio. «¿A qué te refieres?», preguntó Clara. «Aquí, contigo y con nuestros hijos. Estuve tan pendiente de mi carrera y de complacer a los demás que no vi lo que realmente importaba. Ahora que quiero recuperar el tiempo perdido, me pregunto por qué tardé tanto en darme cuenta». Clara se cruzó de brazos. «A veces valoramos las cosas cuando casi las perdemos por completo». Ricardo asintió, con la mirada en el horizonte. «Clara, hay algo que debo contarte sobre aquel día del altar». Ella notó cómo su cuerpo se tensaba. Llevaba años sintiendo el dolor de ese momento, aunque ciertas heridas habían empezado a cicatrizar. Aún así, hizo un gesto de adelante. «Mi madre no solo me convenció de cancelar la boda. Me amenazó con quitarme todo apoyo financiero. Dijo que si me casaba contigo, tendría que valerme por mí mismo». Clara abrió los ojos con sorpresa. «¿Entonces me dejaste por miedo a perder el dinero de tu familia?». «No era solo el dinero, sino toda mi vida». Ella ejercía un control total. «Fui un cobarde, Clara, y huí. Sé que eso no justifica lo que hice, pero merecía saberlo».
Clara sintió una mezcla de rabia y comprensión. Al fin, se confirmaban sus sospechas. Debiste decírmelo. Habría estado a tu lado. Lo sé, admitió Ricardo, con auténtico arrepentimiento. Era joven y tonto. Tomé la peor decisión y ahora vivo con ese peso. Un silencio incómodo se instaló. Para Clara, no era una excusa, pero al menos tenía la verdad. No sé si podré perdonarte del todo, Ricardo. Pero agradezco que me cuentes esto. Ricardo aceptó sus palabras en silencio. Ese pequeño entendimiento era mucho pedir dada la historia que había detrás. A la mañana siguiente, cuando llegó a la casa y los niños corrieron a abrazarlo, Clara lo observó a lo lejos y sintió que quizás algo bueno estaba surgiendo. Poco tiempo después, acudieron de nuevo a la sala de audiencias. Clara iba con Amelia. Sentía un poco menos de rencor, pero no estaba lista para perdonar a Ricardo de forma completa. Aún así, tenía que librar la última fase del caso legal. Del otro lado, Ricardo se veía tranquilo y más maduro. A Stellan no se le veía por ninguna parte. Su ausencia resultaba llamativa, pero nadie preguntó al respecto. Tal vez, tras las revelaciones, prefería no exponerse a más humillaciones. El juez escuchó los argumentos finales de ambos bandos. Amelia recalcó el vínculo de Clara con sus hijos, mientras el abogado de Ricardo insistía en que su cliente quería ser un padre activo. Luego Ricardo habló con sinceridad, admitió sus errores, asumió que Clara desconfiaba de él y dejó claro que no se rendiría hasta ganarse un lugar honesto en la vida de sus niños. Cuando fue el turno de Clara, ella se puso de pie, sintiendo temblar ligeramente sus manos. Habló con firmeza: he cuidado a mis hijos sola por 5 años. Ellos son mi vida. Si estar con Ricardo es bueno para ellos, lo consideraré. Pero mi confianza no la obtendrá así de fácil. El juez escuchó atentamente y, al cabo de varias horas de deliberación, dio su veredicto: la custodia principal seguirá siendo de la señorita Clara, pero el señor Ricardo podrá visitarlos y participar en su crianza. Ambos deberán colaborar por el bienestar de los niños. Clara sintió alivio e incertidumbre. Era un fallo equilibrado, pero todavía tenía muchas dudas sobre el futuro. Sin embargo, al mirar a Ricardo, lo vio sonreírle con gratitud. Ella le devolvió un leve asentimiento. Al salir de la sala, apareció Estella de pronto y le lanzó a Ricardo una mirada agria. ¿En serio crees que ahora serás el padre perfecto? Se burló. Él la miró con calma. Voy a intentarlo y eso es lo que importa. Ella soltó una risa amarga. Buena suerte. Te quedarás solo. Y salió, demostrando que su historia ahí concluía. Clara se sintió aliviada de ver a Estella retirarse de esa manera, sin más intrigas. Más tarde, Ricardo fue a la casa de Clara para ver a los niños, pero también sintió la necesidad de hablar con ella. Los niños lo recibieron con alegría. Clara lo observó desde la cocina, algo distante. Cuando los niños se fueron a su habitación, él se acercó: gracias por dejarme estar en sus vidas. Sé que no ha sido fácil, pero hay algo más que debo decirte. ¿Qué? Preguntó ella, con cautela. Todavía te amo. Siempre te he amado. Sé que suena tarde, pero necesitaba que lo supieras. Vamos a divertirnos un poco. Si aún lees, escribe milkshake en los comentarios. Clara se quedó muda. Llevaba años sufriendo por lo que él hizo, pero aún le quedaba algo de amor por él, enterrado bajo el rencor y la desilusión. Ricardo, no sé qué decir. Han pasado demasiadas cosas. Las palabras no solucionan esto. Lo sé. No espero nada. Solo quería ser honesto. Cuando estés lista para ver más allá de lo que sucedió, aquí estaré, respondió él con seriedad. Clara permaneció en silencio y él no insistió. Se despidió y se fue. Ella se quedó con una mezcla de alivio y confusión. Aunque le agradaba oír la verdad, no podía sanar tantas heridas de un golpe. Por ahora, su prioridad eran sus hijos, y más adelante vería si podía abrir su corazón. Pasaron varios meses desde la decisión final del juez. La rutina en casa de Clara tomó un aire de novedad. Ricardo estaba cada vez más presente,
no solo para los niños, sino también acompañándola a ella en el día a día. Su relación comenzó a cambiar, ya no se limitaba a asuntos de crianza. Con el tiempo, compartían almuerzos informales, hablaban hasta altas horas de la noche y se reían viendo a los niños jugar en el jardín. Se fue creando entre ellos una complicidad que hace años parecían haber perdido. Un día, Ricardo los llevó de picnic a un campo lleno de flores. El clima era perfecto, y los niños corrían entusiasmados mientras Clara y Ricardo caminaban. De pronto, él se detuvo con nerviosismo. He estado pensando en nosotros. ¿En qué sentido?, preguntó ella. Tal vez deberíamos intentarlo de nuevo. No por los niños, sino porque lo deseo de verdad. Quiero demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. Clara se tomó un momento antes de hablar. Los meses pasados habían demostrado que Ricardo sí había cambiado. Ahora era más humilde y paciente. Después de tanto dolor, parecía que el amor que un día tuvieron podía renacer. No será fácil, Ricardo. Aún quedan cosas por sanar, respondió ella con sinceridad. Él asintió con una pequeña sonrisa. Estoy dispuesto a hacer lo que haga falta. Así empezó una nueva etapa para los dos. Aprendieron a conocerse otra vez, esta vez con sus hijos como parte fundamental. Los gestos sencillos cobraban importancia, cenar juntos, enviarse mensajes de ánimo, reír mientras los niños correteaban. Clara se dio cuenta de que podía volver a sentir ilusión. Cierto día, Ricardo organizó un paseo familiar a las afueras de la ciudad. Hicieron un picnic en un campo de flores con un cielo azul limpio. Mientras los niños jugaban, Ricardo tomó la mano de Clara y la llevó a un lugar apartado con una vista preciosa. Ella notó que él sostenía algo en la mano. Clara, tú me enseñaste lo que es el amor verdadero, no solo por mí, sino también por nuestros hijos. Eres la razón por la que quiero mejorar cada día, tanto como padre como persona. Quiero que esta segunda oportunidad sea para siempre. ¿Te casarías conmigo?, preguntó, mostrando un anillo sencillo y sincero. A Clara se le llenaron los ojos de lágrimas. Pensaba en cuántas veces se imaginó algo así. Sí, Ricardo, me casaré contigo, contestó con una sonrisa emocionada. Los chicos, que estaban atentos desde lejos, corrieron a ellos gritando de alegría. Lucas preguntó, «Mami, ¿te vas a casar? ¿Vamos a ser una familia de verdad?». Clara, riendo y abrazándolos, respondió, «Sí, amores. Seremos una familia». Durante los siguientes meses, prepararon la boda con alegría y caos, sobre todo porque los niños querían participar en cada detalle. El gran día llegó. En un jardín acogedor y rodeados de sus seres queridos, los cuatrillizos tuvieron un papel importante en todo. Lucas llevó los anillos adornados con flores que Noah había preparado. Liam leyó un pequeño discurso que fue adorable, y Oliver acompañó a Clara hasta el altar. Cuando Clara y Ricardo intercambiaron sus votos, sintieron que el pasado quedaba atrás. Estaban abriendo un futuro que construyeron juntos, superando los desafíos. Después de la ceremonia, celebraron en familia y amigos. Los niños corrieron felices mientras Clara y Ricardo bailaban bajo luces colgadas. Él la abrazó y susurró, «Prometo hacerte feliz a ti y a los niños cada día de mi vida». Ella le sonrió, con el corazón más liviano que nunca. Estamos juntos, y eso es lo que realmente importa. Más tarde, antes de irse a dormir, los chicos les dieron un regalo sorpresa, un álbum lleno de dibujos con momentos alegres de la familia. En la última página, habían escrito con letras grandes y temblorosas, «Nuestra familia es para siempre». Clara lo cerró y lo abrazó contra el pecho. Por primera vez en muchos años, sintió que el camino que había empezado con tanto dolor había desembocado en algo maravilloso, una familia unida por el amor, la paciencia y la voluntad de empezar de nuevo. ¿Crees que Clara hizo bien al perdonar a Ricardo? Deja tu opinión en los comentarios. Dale una calificación a esta historia del 0 al 10. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para acompañarnos en más relatos emotivos. Hasta la próxima.